En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias, primeramente en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, capítulo 12, perdón. Romanos capítulo 12 y versículo 1 y 2, versículos muy conocidos. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, la, la Biblia de las Américas dice no adoptáis, adaptáis. Eh, la, la Biblia TLA dice no viven. No viven, no os conforméis, no viven como este siglo, no adaptéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Y versículo 13 a 15 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sabios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis. Otra vez tenemos esta palabra de conformarse a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, hablando de cuando estábamos sin Cristo, muertos sin delitos y pecados, antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice, sino, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Volteamos unas páginas eh, atrás a capítulo 1 de Santiago, versículo 27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Primero de Juan, capítulo 2, para terminar la lectura. Primero de Juan, capítulo 2 y versículo 16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar, Padre, en esta noche. Gracias te damos por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies. Padre, tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra, Padre, que eh, es la palabra tuya hacia nosotros.
Padre, el manual de nuestras vidas, las instrucciones. Padre, lleno de la muestra de su bondad para con nosotros, de su misericordia, pero también, Padre, lo que tú requieres de nosotros como, como hijos, como personas que han manifestado que Cristo sí es nuestro Señor y Salvador. Esas nuevas criaturas. Y Padre, queremos rogarte para que por medio de tu palabra en esta noche podamos ser eh, motivados, Padre, cada día más de, de andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Padre, queremos encomendarnos a ti, dándote gracia en esta noche, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pensando en esta noche, bueno, empezó desde la semana pasada, bueno, empezó antes, pero la semana pasada como me dio cuando Samuel predicó, me dio como unas más cositas ahí. Entonces, ¿cómo manejamos las influencias, las costumbres, las modas cambiantes? Nosotros sabemos que en la vida cada rato hay un cambio de moda, hay un cambio de costumbres, y las influencias del mundo son cada día más ahí, ¿cierto? Más exigente a uno, a nosotros como padres, los padres que tienen hijos, a veces sentimos, yo recuerdo, yo sé que aún cuando mi esposa y yo teníamos los niños pequeños, jóvenes, uno sentía como la presión del mundo de conformarse a algo, a lo que estaba alrededor de la juventud, ¿cierto? Entonces, ¿cómo manejamos esto siendo creyentes en el Señor Jesucristo? Como creyentes tenemos este desafío grande. Las influencias del mundo al creyente son innumerables. Nosotros, para nombrarlos, sería una lista bien larga de las cosas, las influencias, las cosas, las expectativas de un mundo muerto en delitos y pecados. Ese es el mundo en que vivimos. El mundo muerto allá está queriendo influenciar a nosotros como creyentes. Parece que, bueno, parece como algo raro, ¿cierto? Que algo que está muerto está tratando de influenciarnos a nosotros. Pero sabemos que es la verdad, ¿cierto? ¿Es la verdad o no? El mundo muerto en delitos y pecados está queriendo influenciar a nosotros como creyentes. Los argumentos convincentes, los jóvenes en las universidades están en los colegios, están siendo bombardeados con estas influencias en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Los argumentos convincentes de la sabiduría humana, y digo convincentes porque muchas personas están convencidos por ellos. Tienen sus argumentos y uno, si no tiene sus pies puestos sobre la roca, uno fácilmente puede caer, puede ser convencido, ¿cierto? ¿Es verdad o no? ¿O yo soy el único
aquí que no siente estas cosas. Pero es de la sabiduría humana, pero carecen de poder para sacar al hombre de su miseria. El hombre está buscando salirse de sus miserias, lo que sea, de solucionar los problemas del país, del gobierno, de la educación supuestamente basada en la ciencia, pero sin evidencia ninguna. Están enseñando en los colegios, en las universidades, cosas que no tienen ciencia para probarlos, pero trabajan con las emociones, sí, con las emociones de las personas, para convencerles de sus teorías. Las redes sociales, que algo que son como hoy día, no podemos vivir sin redes sociales, parece, ¿cierto? Yo no sé qué hacíamos hasta 10 años atrás. ¿Cómo vivimos? Porque hoy día la mayoría de las personas no pueden vivir sin las redes sociales. Y estas redes sociales, fijando en las experiencias, cómo me siento, lo que me gusta y lo que me parece, etcétera, etcétera. El viernes pasado Samuel utilizó una palabra, cosmovisión. Cosmos viene de dos palabras, cosmos y visión. Cosmos, que habla del mundo, es la palabra griega para mundo, y visión, que habla de lo que podemos ver. Significa la forma o manera en que una persona ve el mundo. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos las cosas? Yo miré una lista y hay cosas, hablan de cosmovisión socialista, comunista, conservadora, libertaria, naturalista, tradicional, moderno, postmoderno, religiosa, idealismo de la libertad y el idealismo objetivo. Yo, si me pregunta de cada una de esas cosas, yo no sé qué están hablando. Pero si usted pone en Google cosmovisiones, le van a salir con un poco de cosas. Y este simplemente es para explicar cómo funciona el mundo, cómo la visión que tenemos por la sociedad, por el mundo en que vivimos. Todo esto son filosofías de hombres que tratan de entender la vida humana en busca de la felicidad por el propósito de su ser. La razón por la cual están. Todos son diferentes puntos de vista. Y muchos son polos aparte. No están de acuerdo. Uno dice esto y otro dice otro y otra y un poco de cosas. Ninguna es la verdad. Ninguno de esos puntos de vista son la verdad. Son teorías, son ideas, son opiniones, pensamientos opiniones de pensadores durante la historia de la humanidad.
Son filosofías quizás complejas y complicadas para los simples como yo. Todos, pero todos tenemos una cosmovisión. Aunque usted no ha visto esta palabra, yo no había visto esta palabra, tuvo que llamar a Samuel y preguntarle cuál era la palabra porque no lo había. Yo sabía lo que él estaba hablando, pero no entendí la palabra. Pero en realidad, cada persona aquí en esta noche tiene una cosmovisión de la vida. Quizás sencilla. No estamos hablando de esos otros socialista, comunista, conservadora. No estamos. Pero cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión de vida, unos valores, unos puntos específicos en que nosotros creemos y hemos vivido. Puntos de vista sobre la sexualidad, el matrimonio, la familia, el trabajo, nuestros cuerpos, drogas y alcohol, la música, la iglesia, etcétera, etcétera. Cada persona tiene un pensamiento de cada uno de estos temas que forman parte de nuestra cosmovisión de la vida. Tienen que ver con el diario vivir, valores, decisiones que tomamos sin estudiar un libro de Sigmund Freud o de Carlos Marx. No estoy hablando de esos libros, estoy hablando de las creencias familiares o experiencias personales de la vida y aún nuestra personalidad y cultura, que todo esto afecta. Son filosofías acumuladas en nuestras vidas y son cambiantes. ¿Cuántos de nosotros unos años atrás pensábamos una cosa y hoy pensamos algo completamente diferente? De la vida, hablando aún sin ser cristiano, ¿cierto? Cambiamos. La palabra filosofía solamente aparece una vez en la Biblia. Es interesante, ¿cierto? Que solamente aparece una vez. Habla de filósofos, pero la palabra en sí, filosofía, solamente aparece una vez. Y parece en el negativo. No parece en un sentido positivo. Parece en un sentido negativo. Filo es hemos escuchado fileo. ¿Sabemos qué es fileo en griego? Amor fraternal. ¿Sí? Amor fraternal. Filo es amor. Y la palabra Sofía es saber. Amor amar las cosas sabias. Quiere decir la palabra filosofía. No más. Colosenses capítulo 2, versículo 8 es el único lugar en las escrituras donde la palabra filosofías se menciona y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme o según, porque es la misma palabra en el griego, los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Nota cómo está utilizada la palabra filosofía en un sentido negativo? ¿Cierto que sí? Está hablando de las filosofías en un sentido negativo.
La otra cosa es interesante que la palabra y aquí es, puede indicar dos palabras del mismo sentir. Está juntando dos palabras del mismo sentir. Entonces dice filosofías y igual a huecas sutilezas. Entonces, en ese versículo, las filosofías de los hombres, las filosofías de ese mundo, ¿cómo son? Huecas sutilezas. ¿Sí? Eso significa que son vanos, que engaños vacíos, si vamos a decirlo así. Engaños vacíos. No tienen ningún valor para nosotros, ni para los que siguen a esas filosofías. Son tradiciones de hombres, nos dice el versículo, según las tradiciones de los hombres, según las enseñanzas, los preceptos de los hombres. Son preceptos del mundo y no preceptos de Cristo, dice. ¿Cierto? Dice, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. También nos dice los rudimentos del mundo. Rudimentos habla de normas, principios, reglas de una profesión. ¿Cierto? Los rudimentos de la medicina, ¿cómo se llama? Un abogado, derecho. ¿Cierto? Hay unas normas, ¿cierto? Rudimentos, cosas que ellos tienen que seguir en su carrera. Pero este dice los rudimentos del mundo, las normas según este mundo, lo que este mundo sigue. Preceptos del mundo que dejan a Dios por fuera. En Gálatas nos dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, hablando de nosotros en nuestra condición antes de haber conocido a Cristo, antes de haber recibido a Cristo, nosotros éramos no conocedores de Dios. No conociendo a Dios, dice, sirvéis a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? El apóstol Pablo está advirtiendo a esos creyentes de los peligros de volver atrás a los rudimentos del mundo, las cosas que dejamos atrás cuando recibimos a Cristo, porque cuando entregamos a nuestras vidas a Cristo, nosotros debemos, pues dice la escritura, que somos nuevas criaturas, debemos tener un nuevo panorama de la vida, debemos tener un nuevo concepto de la vida. Ya la vida vieja pasó y ya somos nuevas criaturas. Entonces él está advirtiendo a esos creyentes en Gálatas del peligro de volver atrás, de volver o mantenerse en esos rudimentos del mundo, esta cosmovisión del mundo que siempre han tenido, siendo ya hijos de Dios. Entonces, la cosmovisión del cristiano. ¿Por qué nuestra cosmovisión es importante como cristianos? Debemos tener una cosmovisión. Debemos tener un concepto del mundo, de la vida. ¿Debemos tenerla? Cierto que sí. Primeramente, no somos de este mundo.
Una razón por la cual debemos tener un concepto diferente a ese mundo es porque no somos de ese mundo. Somos de otra patria. Somos de otra ciudadanía. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos pasando por esa tierra y las cosas de esa tierra no nos importa. Somos nuevas criaturas en Cristo. Estamos en Cristo. Tantas veces que en Efesios, en Colosenses, habla de está en Cristo, en Él, en Cristo. Y nosotros antes éramos, dice en Efesios que éramos de la capítulo 2. No, más adelante. Extranjeros, sí, pero en esta parte dice que estábamos sin Dios en el mundo, ¿sí? Sin ley, sin Dios. Y hay otro pedazo aquí que se me fue. Un momentico. Sin esperanza, sin esperanza. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora tenemos esperanza. Somos hijos de Dios. Somos nuevas criaturas. La cosmovisión bíblica es el conjunto de creencias y opiniones que un cristiano tiene sobre el mundo desde una perspectiva bíblica. Entonces, nuestra perspectiva de la vida como cristianos debe ser bíblico, ¿cierto? Bíblico. Debemos tener una perspectiva bíblica sobre el mundo en que vivimos. Incluye conceptos como la naturaleza de Dios, cómo es Dios, el sentido de Dios es santo, Dios es amor. En el discipulado, el hermano Olmey está hablando ahora, hablando de Dios. El domingo vamos a estar hablando de nuevo, de cómo es Dios, de aprender de ese Dios maravilloso, ese Dios creador, ese Dios que es nuestro Salvador, aprender más de Él. Y esto es nuestra visión, nuestro concepto de Dios es tan importante. El sentido de la vida, el propósito de la vida. ¿Por qué estamos aquí en esa tierra? ¿Qué es la razón por la cual estamos aquí? Me llama la atención al credo escocés. El primer pregunta dice, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Y la respuesta es, la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Yo cuando leo estas palabras, ese es tan sencillo, ¿cierto? Bueno, yo siempre he tenido como un poquito de rechazo de pronto de estos credos, pero en esos días me dio cuenta por qué tenían los credos. Los credos fueron formulados porque la mayoría de las personas no podían leer, no había Biblias. Entonces, la mejor manera que ellos podían aprender de Dios y lo que Dios esperaba, las doctrinas de la Biblia, es formular preguntas y respuestas que ellos podían aprender. Y esta era la primera del credo
escocés. ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? Y la finalidad principal del hombre, la finalidad principal nuestro aquí en esta noche es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La fuente de la verdad que es la Biblia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud a las influencias, costumbres y modos cambiantes, la conmovisión de una sociedad pagana? Hermanos, nosotros estamos cada día más, cuando nosotros miramos a la sociedad, Salomón dijo que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? No hay nada nuevo bajo el sol. Eso significa, hermanos, que muchas de las cosas que nosotros estamos viendo hoy día, que nuestros abuelos estarían, mejor dicho, revocando en sus tumbas, si ellos podían ver. Imagínense, ellos estarían como en histeria, viendo lo que pasa en el mundo hoy día, las cosas que están pasando. Estamos viviendo en una sociedad pagana. Esta semana estuvimos volviendo a la casa y alguien, no sé quién dijo en el carro, dijo que es, y yo escuché a otra persona otro día decir lo mismo, que este año no hay tanta luces, no había tantas velas en la calle. ¿Verdad o no? No había tanta. ¿Sabe por qué no había tanta? Porque nuestro mundo no tiene interés en las cosas de Dios. Nuestro mundo está cada día más cayendo en la oscuridad del paganismo, volviendo a las cosas de antes, de siglos atrás, cuando el mundo estaba sin Dios, sin esperanza, siguiendo los dioses paganos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces? Una palabra diferente. Nosotros debemos ser diferentes. Luz en la oscuridad. No luz en una vela. No es que estoy como animando a todos a sacar las velas y ponerlos el 7 y 8 de diciembre. Esa no es el. Pero, pero es una muestra de que no hay interés en las cosas relacionadas con Dios. Nosotros somos sal. La Biblia dice que somos sal, ¿o no? ¿Qué hace el sal? La sal. La sal da sabor. Nosotros somos diferentes. Nosotros debemos dar sabor. Entendidos. Nosotros como cristianos deben ser las personas que están, deben ser los más sabios. Pero muchas veces no somos tan sabios, ¿cierto? Transformados. Somos transformados. Somos diferentes. Somos, cuando las personas nos vean, dicen, mejor dicho, que yo lo conozco desde años atrás y esa no es la misma persona.
Pero cuán triste cuando vemos que decimos que somos cristianos y nuestra cosmovisión, nuestro concepto de la vida no ha cambiado nada. Romanos nos dice, así que leímos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermano, el Señor no está pidiéndonos algo, algo fuera de ese mundo. Está pidiéndonos lo más sencillo, lo más obvio, que seamos diferentes. Es una cosa hablar, pero es otra cosa vivir, ¿cierto? Y dice, no os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿De dónde empieza el cambio? ¿Dónde empieza el cambio en el creyente? Empieza acá. No empieza acá, empieza acá. Hermanos, en el entendimiento, en la mente, nuestra forma de pensar debe cambiar. Primero Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural, ¿quién es? El hombre sin Cristo. Él no percibe. Si él está escuchando en esta noche, él va a decir, ese tipo es loco. Ese tipo está hablando un poco de bobadas. Tranquilo. Porque no tiene el Espíritu de Dios. Y dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, teniendo el Espíritu Santo en nuestros vidas. Y no estoy hablando de tirarse en el suelo como un loco. Estoy hablando del Espíritu Santo que mora en el creyente. Siempre me llama la atención de Pablo o Saulo. Saulo, un hombre educado, un hombre estudiado en las escrituras, un hombre que había estudiado bajo el más reconocido maestro de su tiempo. No conoció a Cristo. Pero cuando fue confrontado con la persona de Jesús, a los 3 días estaba predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tomó vida.
y él podía entender. El Espíritu de Dios le dio entendimiento. Antes era locura. Antes él iba buscando los creyentes para matarlos. Pero había un cambio en su vida. Y dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? La pregunta. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, si nosotros tenemos la mente de Cristo, si usted tiene la mente de Cristo, ¿cómo debe ser su concepto, su cosmovisión de la vida? ¿Cómo debe ser? De la mente de Cristo. ¿Cierto que sí? Hermanos, yo no puedo seguir. Pero, hermanos, ¿cuál es nuestra cosmovisión? ¿Hemos cambiado nuestra manera de pensar siendo creyentes o seguimos con las mismas? ¿O aún estamos cambiando nuestra cosmovisión al del mundo, siendo antes no creyendo las mismas cosas? Hemos, en vez de hacer las cosas de Dios, hemos cogido las cosas del mundo, como en Gálatas, ¿cierto? Yo no tengo que preguntarte, usted sabe, cada uno de nosotros. Hermanos, la exhortación en esta noche es que nosotros examinemos, buscando cómo es Dios, buscando el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el último fue la fuente, que es la fuente de nuestras creencias, que es la Biblia. ¿Cierto? Hermanos, tantas veces leemos libros cuando debemos leer el libro. ¿Cierto? El libro que es la verdad. Iba a mirar a Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, cuando yo miré estos versículos y hermano, mirando detalladamente cada palabra, viva. No dice que la palabra de Dios puede dar vida. No. ¿Qué dice? Es viva. Es viva. Es eficaz. No es que es poderoso, puede ser poderoso. No, es poderoso. La palabra de Dios es poderoso. ¿Usted cree eso de verdad? ¿Usted cree que la palabra de Dios es viva? ¿Que la palabra de Dios es poderoso, eficaz? Porque eso es lo que dice la Escritura. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra que nos anima. Tu palabra es verdad, Padre. No hay otra palabra como la palabra tuya. Padre, no va a cambiar ni una jota ni un tilde de ella hasta que todo se cumpla. Y Padre, esa palabra que salva, que convence,
Padre, esa palabra que da vida, porque es vida, es viva y es eficaz. Esa palabra que cambia vidas, cambia hombres, transforma mujeres. Padre, no importando su pasado, no importando su condición. Padre, te damos la gracia en esta noche. Y Padre, te ruego que cada uno de nosotros podemos de verdad mirar nuestro concepto de la vida. Podemos, Padre, mirar de verdad la cosmovisión que tenemos de esta vida. Si es conforme a tu palabra o es conforme a lo que ofrece este mundo. Y Padre, ayúdanos a ser humildes en la evaluación de nuestras vidas con la palabra de Dios. Y esto te pedimos en el nombre precioso del Señor Cristo. Amén. Hermanos, no hay discipulado mañana en la mañana por los hombres. Ni jóvenes mañana por la tarde. Hay como hemos anunciado, hay la limpieza de las sillas a las 8, a partir de las 8. Domingo por la mañana hay el discipulado a las 8:30 de la mañana domingo. Entonces, hermanos, que el Señor los guarde.